¿por qué no allí donde usted está, aprovechando este ambiente de intimidad, de adoración, inclina su rostro y le dice con sencillez de corazón: papá, quiero escucharte esta noche. Papá, tus hijos queremos escucharte a ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está dispuesto para escuchar lo que tú quieres hablarnos. Queremos recibir de ti la instrucción, Señor, que nos da vida, que nos renueva, que nos anima, que nos transforma, que nos restaura, que nos libera. Queremos escucharte a ti, Señor. Padre, y aquí está mi vida, Señor. Y declaramos juntos, unánimes, que solamente soy el instrumento, que me gozo de ser el instrumento, pero que solo soy eso, Señor. El instrumento, Señor. Que mi predicación no es con palabra persuasiva de humana sabiduría, Señor. No es un discurso elocuente e ingenioso, porque la palabra no se recibe intelectualmente, se discierne espiritualmente, Señor. Nosotros somos espíritu que podemos recibir esa palabra que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, mi predicación es con demostración del Espíritu y del poder de Dios, porque nuestra fe, Señor, se fundamenta en tu poder, en tu Espíritu, en tu palabra. Y declaramos de nosotros que somos la buena tierra, somos la tierra que embebe la lluvia que cae sobre ella y produce una buena cosecha para el agricultor y recibe la bendición de Dios. Somos la tierra buena donde se cosecha la salvación. Y nosotros estamos destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Eso dice tu palabra en el libro de Hebreos, capítulo 6, Señor, versículo 7, Señor. Gracias, porque eso somos. Somos la buena tierra que embebe la lluvia, que produce una buena cosecha para el agricultor y que recibe tu bendición, tu palabra, la que es sembrada en nuestro corazón, no es robada, no es ahogada, no es confundida, sino que da fruto al 60, al 90, al 100 por uno, mi amor, al 100 por uno, por tu obra, por tu poder, por la operación de tu Espíritu Santo, Señor. A ti, papá, Dios Padre omnipotente, toda la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, le cuento cómo le fue el domingo con el mensaje que dio nuestro pastor, el hermano José Hernández. ¿Cómo les fue así? Si les fue bien, manden un dedito, no sé, es un corazoncito. Y le cuento que me gusta mucho ese tema que el Señor planteó a través de la vida de nuestro pastor, el tema de la mente. Y recuerdan que ese día hablaron de el problema de dejarse gobernar por la mente, o de la bendición de gobernar la mente. Bueno, entonces en oración el Señor quiso que siguiéramos hablando de ese tema, y hace mucho tiempo el Señor me ha inquietado en este asunto. Y hoy el mensaje que traemos para esta noche se llama, quiero que anote usted ahí, tome nota. Yo creo que vamos a tratar este tema en 2 cultos, porque no se puede tratar en una sola noche, y porque es de mucha bendición poder tener claro estos conceptos para que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántos quieren que su vida sea transformada? Amén. Los que quieran que su vida sea transformada, digan amén, manden un dedito allá, un corazoncito. Y entonces, uno de los aspectos importantes que usted y yo debemos aprender a manejar para poder tener una vida transformada es el tema de nuestra mente. Y el título de este mensaje es Una mente libre para conquistar. Repita conmigo. Una mente libre para conquistar. Y quiero que vaya conmigo a la escritura, a un versículo que usted se sabe. A Juan 3:16. No, Romanos 12:2. Un versículo que usted se sabe. Usted como es tan estudioso de la Biblia, ¿cierto? Usted que me está mirando. ¿Romanos 12:2? Sí, Romanos 12:2. Usted que me está mirando ya en pantalla, usted como es tan estudioso de la Biblia. Vuestro entendimiento. Usted se sabe ese versículo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Espere, ya lo estoy encontrando. Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él.
¿Qué dice acá? No vivan ya como viven todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Exacto. Una mente libre para conquistar. Tome nota, grábelo como quiera, póngalo ahí, escríbalo. Una mente libre para conquistar. ¿Qué es lo que necesitamos? Una mente libre para conquistar. Basándonos en este versículo, en el versículo de Romanos 12:2, dice, no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Lo hago aquí, pero la mente no es algo tangible. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Pero hay otra versión que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo es que Dios nos transforma en personas nuevas? A cambiarnos la manera de Al cambiarnos la manera de pensar. Acá dice transfórmense mediante la renovación de su mente, pero acá en esta versión lo dice mucho más claro. Dice al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando Dios los convierte en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, ustedes aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De este versículo podríamos hacer cientos de enseñanzas, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a detener en el tema de la mente. Y la palabra mente, generalmente la palabra mente viene del vocablo griego dianoia. ¿Por qué quiero explicarle esto? Porque a veces no tenemos claro ni qué es la mente, ni qué es el espíritu, y confundimos una cosa y otra. Pero la mente es la palabra griega dianoia, que significa pensamiento hondo. Oiga esto, la mente, pensamiento hondo. Es la facultad mental o su disposición de entender, de aprender, de conocer. Es el entendimiento, intelecto, pensamiento, todo eso está en la mente. O sea que la mente... Realmente la mente del hombre es un aparato poderoso creado por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la mente está la facultad del conocimiento, está la capacidad de entendimiento y de reflexión moral. O sea, cuando usted y yo tomamos decisiones respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿está en dónde? Diga conmigo. En la mente. Diga conmigo, en mi mente. En mi mente. Pero dígalo con emoción, que yo me anime. Diga, en mi mente. En mi mente. Y en este versículo, específicamente el versículo de Romanos 12:2, dice que Dios les transforme la mente. Es el vocablo griego nous, N-O-U-S, y habla en general del asiento de la conciencia reflectiva. Usted y yo tenemos una conciencia, y en esa conciencia se toman decisiones. A través de esa conciencia podemos reflexionar respecto de lo que es bueno y lo que es malo. Y también están las facultades de la percepción y de la comprensión, del sentimiento, del juicio. Ahí en la mente tomamos juicios, armamos juicios de valor. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Y tenemos determinación, tomamos determinaciones. La mente es la esencia de la persona. Escuche esto, la mente, entre otras cosas, es la esencia de la persona, ya que somos lo que pensamos. ¿Recuerdan el versículo con el que empezó el pastor el domingo? Proverbios dice que según el hombre es en su corazón, según es en su pensamiento, así es el hombre. Mire esto tan poderoso. Voy a volvérselo a repetir. Según el hombre es en su pensamiento y en su corazón, así mismo es esa persona. Usted quiere saber, usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar, escúchela expresarse. Yo muchas veces le digo a José, cuando escucho hablar y veo actos y veo actos, También cuando yo y mi papá le digamos, porque cuando nosotros alegamos se parece como si estuviéramos gritando. Entonces, Bueno, entonces recuerde, según el hombre piensa y es en su corazón, así es el hombre. Y así como el centro de la personalidad humana es el corazón, mire, el centro de la personalidad humana es el corazón, la mente es lo que el hombre es. ¿Sí? Entonces, voy a explicar. Tanto el corazón como la mente se pueden considerar el centro de la persona, porque escuche esto, entienda esto, quiere que le quede bien claro. En el pensamiento hebreo,
en el pensamiento de donde nació nuestra cultura, nuestro estilo de vida, el cristianismo, el ser humano es considerado una entidad única, que no se procura dividir en partes que actúen de forma independiente unas de otras. ¿Y cómo es qué significa esto? Usted y yo, como seres humanos, tenemos mente, alma y espíritu. Eso es lo que usted y yo tenemos. Tripartito. Somos tripartitos, mente, alma y espíritu, ¿cierto? Y las tres, así como la Trinidad. Nosotros tenemos mente, tenemos corazón, tenemos alma, tenemos espíritu, pero no estamos fragmentados. Aquí usted no ven 3, 4 Judys, solamente ven una Judy, pero dentro de esta Judy está su mente, está su alma, está su corazón, está su espíritu, y no está separado uno del otro, están absolutamente unidos, ¿sí? Y somos un ser tripartito, y solo la palabra de Dios puede hacer división entre estas cosas. Recuerda que Hebreos 12:2 creo, o 4, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más poderosa y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra profundo hasta dividir el alma y el espíritu, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y hasta discernir las intenciones de los pensamientos y del corazón. O sea, ahí en ese versículo está separando todo lo que el hombre es, pero lo está dejando claro en un solo versículo, nosotros somos una unidad que tiene varias partes. Amén. ¿Sí Amén. está entendiendo la palabra? Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, quiero ir despacio porque vuelvo y le repito. La mente, entonces, dijimos que la mente es la esencia de la persona, ya que somos lo que pensamos, y la mente es el centro de actividad intelectual. Es allí donde está el intelecto, en nuestra mente. Con nuestra mente podemos aprender, con nuestra mente podemos decir, esto me queda fácil aprenderlo, esto yo no lo entiendo. Cuando una persona dice, es que yo no entiendo, es porque le falta ejercitar su mente, ¿cierto? Y allí es donde está la inteligencia y el entendimiento, en la mente. O sea que nuestra mente es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mente, vuelvo y se lo repito, es donde están los pensamientos. Es donde se produce la meditación del ser humano. Es el sitio del conocimiento y el razonamiento. Abarca también los sentimientos y la voluntad. Entonces, quiero que usted entienda esto. La mente es el líder o precursor de todos sus actos. ¿Cómo? ¿Qué? Voy a volvérselo a repetir. La mente, su mente, es el líder o precursor de todos sus actos. Su mente es su líder. O sea, que controla todo. Como dice Josecito, la mente lo controla todo. Si usted logra controlar su mente, usted ha avanzado en el camino. Si su mente lo gobierna a usted y lo gobierna mal, tenemos problemas, porque la mente es el líder, es el precursor de todos sus actos. Y a veces la mente se vincula con el alma humana y se le describe muchas veces como centro de la naturaleza ética de la persona. Cuando la mente es mala, porque hay mentes malas, la mente no regenerada, se le describe como reprobada, carnal, corrupta y corrompida. Mire esto tan tremendo cuando la mente no está bien. Entonces, como ya entendimos que en la mente residen los pensamientos, nuestros actos son el resultado de nuestras ideas o pensamientos. Dijimos que el libro de Proverbios dice, tal es un hombre en sus pensamientos, tal es un hombre en su corazón, tal es él, ¿cierto? Si tenemos ideas o pensamientos negativos, pues tendremos actos negativos. Todo empieza con un pensamiento. Quiero que esto le quede claro. Todo empieza, las cosas no empiezan en la boca, las cosas no empiezan en el corazón, las cosas empiezan en la mente. Todo empieza con un pensamiento. Y si el pensamiento es bueno, generará una idea buena, generará palabras buenas y generará actos buenos. Pero si el pensamiento es malo, pues generará ideas malas, palabras malas y actos malos, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con el pecado. Los pensamientos de duda, de derrota, de fracaso, de desánimo, de desilusión, son pensamientos malos. Esos pensamientos malos generan ideas malas. Cuando a usted le viene el pensamiento de duda, de derrota, yo no puedo, yo no voy a sacar esta empresa adelante. Y entonces en el estudio, no, yo no puedo estudiar, yo no entiendo. Y entonces aborta los planes de Dios, aborta el propósito de Dios porque hubo un pensamiento malo. Porque en su mente se originó un pensamiento malo y usted le dio vía libre a ese pensamiento.
Y si renovamos nuestra mente de la manera en que habla la palabra de Dios, escúcheme esto, voy a volvérselo a repetir. Si renovamos nuestra mente de la manera en que habla la palabra de Dios, podremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si usted no conoce la voluntad de Dios, usted me dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo conocer la voluntad de Dios, no sé qué es lo que quiere Dios. Tal vez no has renovado tu mente, porque la Biblia nos está diciendo, la Biblia nos está enseñando esta noche que cuando renovamos nuestra mente, Dios nos permite conocer su voluntad. Si no entiendes la voluntad de Dios, si no la conoces, entonces debes hacer un trabajo en renovar tu mente, pero no a la manera del mundo, no como piensa el mundo, no como piensa tu mejor amigo, no como piensa tu vecino, no como piensa el político, no como piensan en la televisión, no, a la manera de Dios. Repita conmigo, debo renovar mi mente. Debo renovar mi mente. A la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mente puede ser renovada. Esta es la bendición, esta es la buena noticia. Porque el versículo 2 de Romanos nos está diciendo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al renovarles la mente. Entonces la mente puede ser renovada. Esa es la buena noticia. Y la mente, al ser renovada, es capacitada por el Espíritu Santo por medio de las leyes que conforme al nuevo pacto, escuche esto, por eso es que el nuevo pacto es mejor que el anterior, porque está basado en mejores promesas, porque el Señor prometió que ahora sus leyes estarían escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde podemos entonces almacenar nosotros la palabra de Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón. Diga conmigo amén. Amén. Yo estaría feliz, yo de usted estaría. Pero ahora hay una buena noticia, pero hay una noticia que no es tan buena, como nos explicaba el domingo el pastor. El título de la prédica del pastor, ¿cierto? Y la mente es el campo de batalla del enemigo. ¿Por qué? Porque como la mente tiene tanto poder, vuelvo y le repito, la mente es el líder o precursor de todo lo que usted hace en su vida. Entonces, si Satanás logra tener dominio de su mente, lo gobernó usted. Le repito. Si Satanás logra tener dominio de su mente, lo gobernó usted. Pero si usted deja que Dios tenga el gobierno de su mente, entonces será Dios quien lo gobierne a usted. La mente es la base de operación del enemigo porque es el lugar donde son implantados no solo los pensamientos del hombre, sino las mentiras de Satanás. Por allá en el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo que Satanás es el padre de la mentira y que cuando él habla, solamente habla mentira porque es su naturaleza. Y ese es el operar del diablo. Viene con su mentira, la implanta en tu mente y cuando tú le crees la mentira a Satanás, es ahí cuando le das poder y le das autoridad al diablo que no tendría por qué tener en tu vida porque a ti Jesucristo te liberó. A ti y a mí, a ti y a nosotros. Jesucristo nos liberó y Satanás no tiene más autoridad en nuestra vida que la que tú y yo le delegamos. Y eso sucede en nuestros pensamientos. Cuando le creemos la mentira al diablo es ahí cuando le damos poder, es ahí cuando le damos autoridad a que venga y nos oprima, nos traiga por lo menos una actitud de pecado, ¿cierto? Si no gobernamos esa actitud de pecado, si no la entregamos al gobierno del Espíritu Santo, entonces se la dejamos al gobierno de Satanás y Satanás hace bellezas, ¿cierto? Y él envía pensamientos a nuestra mente contrarios a todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Satanás nunca hablará conforme a la palabra de Dios, siempre hablará en contra de la palabra de Dios. Su labor es corromper la palabra de Dios en nosotros, es sacarnos del propósito de Dios. Su labor es llevarnos al infierno. Y si gobierna tu mente, estás en problemas. Pero no, a eso hay solución, por eso te digo. Entonces, es Satanás quien intenta derrotarnos con estrategia y falsedad, mediante planes bien calculados y engaños deliberados, porque el enemigo tiene poder y tú y yo no lo podemos desconocer. No podemos ir por ahí ignorantes. La Biblia nos enseña y nos anima a estar atentos a las maquinaciones del diablo y a no ignorarlas. Y si la Biblia nos anima a estar atentos a esto, es porque esas cosas, si logran tomar señorío de nuestra vida, nos podrán llevar a la destrucción.
Dice, más bien reprendedlas a través de la fe, estando firmes en la fe, parados en la fe. ¿Y cómo nos podemos parar en la fe? A través de la palabra de Dios. Amén. Y esos son los dardos de fuego encendidos que debemos combatir teniendo en alto el escudo de la fe. Recuerdan que en el ayuno pasado hablábamos de esto, que los dardos de fuego vienen encendidos a tu mente. El dardo de la enfermedad, el dardo del dolor físico viene encendido, pero cuando tú tienes en alto el escudo de la fe, que dice que por sus llagas fuiste curado, entonces tú le dices, no recibo ese dardo se tiene que apagar en el nombre de Jesús, porque es lo que está escrito. Cuando viene el dardo de la escasez, la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, por cuanto confiamos en Dios, no seremos avergonzados, y en tiempos de escasez tendremos abundancia, y en tiempos de hambre tendremos más que suficiente. Entonces levantamos el escudo de la fe, el dardo se apaga y nosotros recibimos abundancia, recibimos una provisión más que suficiente. El dardo de la fe, el dardo del enemigo viene con, estás en escasez, no tienes plata para la provisión, pero la palabra de Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces yo levanto el escudo y digo, mi Dios me suple todo lo que me falta, y el dardo se apaga porque está escrito. Está escrito, es la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces depende de nosotros. Ya ni siquiera Dios vendrá a hacer la labor por nosotros, sino que depende de nosotros si aceptamos o rechazamos esos mensajes del diablo. Y es de vital importancia que nuestros pensamientos entonces concuerden con los de Dios, concuerden con las palabras de Dios, estén alineados a la palabra de Dios. Y amado, eso no es un proceso que se hace en una semana, no es un proceso que se hace en 2 meses, es un proceso que toma tiempo y se hace por medio de la palabra y el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y aunque iremos cambiando progresivamente, mientras más cambie nuestra mente para mejorar, más cambiará nuestra vida. Por eso le dije, ¿quiere tener una vida en victoria? ¿Quiere tener una buena vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambie su mente, cambie sus pensamientos. ¡Aleluya! Este cambio está íntimamente ligado. No podemos cambiar de vida sin antes cambiar nuestros pensamientos. Y de acuerdo a la forma como tengamos nuestra mente alimentada, así actuaremos. De acuerdo a como tú tengas tu mente alimentada, así actuarás. Una vez eso, escuchan las cosas y bárbaro. Pero ¿cómo le fue a salir eso? Porque tal vez no tiene su mente alimentado con la palabra de Dios. Y esta noche Dios quiere que entendamos que por medio de su palabra debemos llevar nuestra mente a una sanidad para caminar en victoria. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en victoria. Tercera de Juan 2 dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Jeremías dice que sus planes para con nosotros son de bien y no de mal, porque su propósito es darnos un futuro lleno de esperanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay muchos cristianos, estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de las personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Hay muchos cristianos que no tienen en sanidad sus mentes, que sus mentes todavía están gobernadas por Satanás o por su carne, por sus deleites, por sus placeres. Y ya que y también han permitido que Satanás implante argumentos y mentiras en su mente y no pueden creer la palabra de Dios, no pueden vivir con libertad la experiencia de tener a Dios en sus vidas y pertenecer a su reino y a su familia. Y tal vez aquí en esta pequeña introducción, el Espíritu ya te está hablando de por qué suceden muchas cosas en tu vida, por qué pasan muchas cosas en tu vida. Y no puede haber paz hasta que cada pensamiento, quiero que anotes esto, que lo escribas, yo no sé, pero no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia a Cristo. Repita conmigo, no puede haber paz, No puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia a Cristo. Y me encanta ese versículo, dice, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Si Dios nos liberó de la cautividad, ¿por qué debemos llevar cautivos? ¿Por qué debemos llevar presos? ¿Por qué debemos llevar prisioneros nuestros pensamientos a Cristo? Pues porque el hombre es lo que piensa y porque la mente es el campo de batalla donde Satanás enfrenta las más grandes batallas con nosotros. Entonces, si nuestro pensamiento está cautivo, allá protegido en Cristo, ¿será que Satanás puede ganarnos la batalla? No, Señor. Bueno.
Si Satanás quiere hacernos daño, lo hará por medio de nuestra mente, a través de una mentira, una idea, un argumento o un razonamiento. Y un ejemplo de esto son los síntomas de enfermedad que Satanás trae a nuestra vida. Hace mucho tiempo en la otra iglesia, un señor vino un servicio de milagros con un profeta muy usado por el Señor, y una hermana recibió un milagro. Ella fue sana esa noche, pero cuando llegó a casa, Satanás le volvió y le puso el síntoma. ¿Y sabe cuál fue el pensamiento que vino a ella? Yo no fui sana. Y jamás, ella retrocedió y jamás volvió a recuperarse de esa enfermedad. Es allí cuando Satanás gana. Pero cuando tú y yo nos paramos firmes en la raya, pero es que ¿cómo así? Lo que Dios hace lo hace perfecto. Él no me va a dar un milagro para luego hacerme retroceder. Ahí tú y yo nos paramos firmes en la fe, gobernamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios y Satanás no tendrá cómo ganarnos la batalla. Y nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios que dice que por sus llagas ya hemos recibido la sanidad a toda clase de enfermedad. Amén. Nosotros debemos filtrar por medio de la palabra todo pensamiento. Escuche, no es la mitad, no es un poco, no es algunas partes. Todo pensamiento que llega a nuestra mente hay que filtrarlo con la palabra de Dios. Y aquí tú y yo, el problema es que tenemos que hacer un trabajo. El trabajo nos corresponde a nosotros. Dios no lo va a hacer. Él ya puso la provisión para poder renovar nuestra mente. Todo pensamiento tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios. Y rechazar las cosas que no vienen de Dios, rechazarlas categóricamente, inmediatamente, sin darles lugar, sin contemplarlas. Recuerda que Eva en un principio no cayó porque hubiera visto el fruto, sino porque se dejó tentar. ¿Y dónde entró? Primero la palabra y luego el pensamiento, luego el razonamiento, luego lo codició y luego se lo comió. Mira todo el proceso. Mira todo el proceso. Así que cuando tú recibas esos dardos de fuego, recházalos, recházalos. Tienes en alto el escudo de la fe, apaga esos dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo llevar nuestra mente a esa? Entonces, esto te lo expliqué para entender por qué necesitamos nosotros, los hijos de Dios, gobernar nuestra mente por medio del Espíritu de Dios, por medio de la palabra. ¿Por qué necesitamos nosotros, los hijos de Dios, llevar nuestra mente a sanidad para tener una vida en victoria? Y vamos a estudiar ciertos aspectos, por eso te dije que no alcanzábamos a verlos todos hoy, que tenemos que tener en cuenta para llevar nuestra mente a sanidad y vivir la vida que Dios nos ha entregado de manera victoriosa. Y di, yo voy a llevar mi mente, dilo con nosotros, yo voy a llevar mi mente, Yo voy a llevar mi mente a la sanidad, por medio de la palabra de Dios, y viviré la vida victoriosa, que Dios me ha entregado por medio de Cristo. Por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el primer punto que quiero enseñar o que quiero que ustedes y nosotros estudiemos esta noche es que nuestra mente debe estar rendida a Dios. ¿Dónde debe estar nuestra mente? Rendida a Dios. Diga conmigo, mi mente, pero anímenme, ayúdenme. Mi mente debe estar rendida a Dios. Manden corazoncitos, manden deditos, anímenme. Ay, está eso en mi mano. Uy, lo primero que estamos hablando, qué vergüenza. Bueno, quiero que vaya a la escritura, a un versículo que usted se sabe. Mateo 22:37. Acá el hermano José adulto me busca Mateo 22:37 y el hermanito Josécito me busca Marcos 12:30. Por favor. Marcos 12:30. Jesús le respondió: el primer mandamiento, el más importante, es ¿Marcos qué? Marcos 12:30. el que dice: amar a Dios con todo lo que piensa y con todo lo que eres. Acá dice amar a Dios con todo lo que ¿qué? Lo que piensas. Y con lo que Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vuelvo y le repito, si las tres cosas fueran una sola, entonces diría, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, ámalo con toda tu mente, ámalo, pero está diciendo, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cierto? Hay otra versión que dice, el primer mandamiento y el más importante dice así: ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. ¿Y qué dice Marcos 12:30? Marcos 12:30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mire que aquí la escritura lo está confirmando. ¿Qué dice allá?
Que el mismo 12:30. ama a tu Dios con todo lo que piensa, con todo lo que eres y con todo lo que vale. Mire cómo dice acá en esta versión, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y por qué con toda nuestra mente? Usted no se ha puesto a preguntar, ¿por qué no solamente con el alma? ¿Por qué no solamente con el corazón? ¿Por qué con la mente? Y quiero contarle que cuando usted y yo estábamos en el mundo, porque usted y yo fuimos sacados del mundo, que yo sepa, ¿cierto? A mí no me bajaron del cielo, como le digo. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, hacíamos la voluntad de la carne y teníamos nuestra mente sometida al dominio de Satanás. Y tal vez acá hay alguien que me dice, ¿yo? ¿Cómo así, pastora? Pues sí, se lo voy a demostrar con la escritura. José. Sí, señora. Efesios 2, del 2 al 3 dice, voy a leerlo para que avancemos porque hay que avanzar. Efesios 2, del 2 al 3 dice, escúcheme acá, vivían en pecado, está hablando de nosotros en tiempo atrás, lo que éramos antes. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás tiene gobierno sobre los que no tienen a Cristo en su corazón. Eso está diciendo la Biblia. Todos vivíamos así en el pasado, está hablando de ti y de mí, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, de la ira de Dios, al igual que todos los demás. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos muertos en delitos y pecados, y aparte de que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos subyugados en esclavitud por el diablo. Entonces, en esa muerte espiritual vivíamos para pecar, y Satanás aprovechaba esa muerte espiritual para gobernarnos y ponernos toda clase de pensamientos pecaminosos. ¿Y nosotros qué hacíamos? Solamente obedecíamos a los pensamientos. Y nuestra mente no regenerada vivía al servicio de Satanás. No solo al servicio de Satanás, sino de la naturaleza humana, carnal y pecaminosa. Quiero ponerle un ejemplo. Cuando yo no conocía al Señor, a mí me gustaba mucho bailar. Y después de un tiempo eso se me convirtió como en un vicio. Y cuando a mí se me metía la idea y últimamente, a lo último bailaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que se me metiera, pero empezaba en un pensamiento. Cuando empezaba el pensamiento a bailar en mi mente, ya yo hacía lo que fuera por terminar allá en ese lugar donde yo me estaba imaginando que yo quería estar. Porque los pensamientos nos gobiernan. Una mente no regenerada tiene su mente, está gobernada por Satanás, y esos pensamientos lo van a gobernar y no lo van a llevar a lo bueno. Pero ahora que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, dígame amén. Diga, mi mente, mi alma, mi espíritu ha sido lavada por la sangre de Jesús. Ahora que nuestro espíritu ha sido regenerado, se nos manda, escuche bien, se nos manda a usted y a mí, usted que está ya sentado mirándonos, a que por medio de la palabra dediquemos ahora nuestros pensamientos, no a Satanás, al que los tenía cautivos, sino que los dediquemos a Dios, que lo amemos con toda nuestra mente, con todo lo que pensamos, con todo lo que hay acá en esta arma poderosa que Dios nos ha entregado. O sea que nuestra mente, para poder amar a Dios de esa manera, nuestra mente debe estar rendida a Dios. ¿Dónde debe estar nuestra mente? Rendida a Dios. Esto implica amarlo con nuestra mente. Lo que pensamos debe girar en torno a Dios. Y debemos recordar que Él conoce lo que pensamos. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios, pero allá en el fondo de su corazón, allá en su mente, está contemplando el pecado, está acariciando el pecado. Y eso dice la palabra. El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Y todo eso parte de la mente donde radica la voluntad del ser humano. ¿Es en tu mente donde decides obedecer la palabra, o es en tu mente donde decides desobedecerla? ¿Es en tu mente donde decides consagrarte para Dios, o es en tu mente donde decides vivir todavía en amistad con el mundo para convertirte en enemigo de Dios? Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Y amar al Señor con nuestra mente implica entonces limpiar nuestra mente de los pensamientos malignos y mentirosos de Satanás que van en contra de Dios y de su palabra.
implica dejar de satisfacer los deseos de la carne que para nada pueden sujetarse a la ley de Dios e implantar en nuestra mente los pensamientos de Dios. ¿Por medio de qué? No hay otra forma, la palabra. Por eso hemos insistido tanto en este tiempo. Hay que leer la Biblia. Pero no es un estudio ocasional de la Biblia. No es que yo hoy leí la Biblia, leí un versículo y mañana se me olvidó. Y cuando ya al domingo cogí la Biblia porque estaba en el culto, pero no la vuelvo a coger sino el viernes de la célula o el miércoles del culto o el miércoles del ayuno. Debe haber un estudio. Es más, tú no te puedes quedar con lo que nosotros ofrecemos aquí. Eso es como un pasabocas. Pero tú debes tener un estudio sistemático, disciplinado, permanente de la Biblia para que tu mente, que tú necesitas renovar la mente, para que tu mente pueda ser renovada a través de la palabra de Dios, para que Satanás pierda terreno en esa batalla que libra contigo todos los días, que se libra en tu mente. Es en tu mente. Y si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios, si tú no cambias tus pensamientos, muy seguramente entonces tu mente va a estar gobernada por tus pasiones, por tu carne o por Satanás y permanentemente perderás la batalla. Como te digo, ya no está en las manos de Dios, está en tu mano, está en la mía. Y no podemos evitar que Satanás mande sus pensamientos, lo que ya hablamos, sus dardos de fuego encendidos. Eso es inevitable. Él lo va a hacer porque es su trabajo. Él se dedica a eso. Pero nosotros sí podemos evitar que se enciendan. Nosotros sí los podemos apagar. Nosotros podemos reprenderlos. Nosotros decidimos si le permitimos al pensamiento prosperar o si lo rechazamos. Recuerda cuando Cristo enfrentó la tentación. Cristo ni siquiera la razonó, ni siquiera la pensó. Lo primero que le dijo Jesucristo a Satanás es no, porque escrito está. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? Con la palabra. No, porque escrito está. Jesús no le dijo a Satanás, es que yo creo, es que a mí me parece. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Escrito está. Me encanta cómo hacía Jesús las cosas, ¿cierto? Y quiero que aprendas algo esta noche. Cualquier pecado no comienza de la noche a la mañana. El pecado no se cristaliza en el mismo instante en el que se concibe. No, el pecado empieza con un pensamiento. Le das lugar a un pensamiento hoy, ese pensamiento mañana va creciendo, mañana va creciendo y ya ese pensamiento se convierte en un acto, se convierte en otro acto, vas dando pasos hasta que se cristaliza el pecado. Pero el pecado empieza con un pensamiento. Y si tú no lo reprendes, ¿cierto? El desánimo, la decisión de apartar de Dios no es una cosa que suceda en un día. Es un proceso que comenzó con un pensamiento. Yo no quiero volver a la iglesia. Yo no quiero volver a la iglesia. Qué pereza. ¿Por qué no? Porque no me gustó cómo me habló el pastor. Porque el pastor no me llamó, porque el pastor no me saludó. Porque mi líder no me prestó atención. Y ahí le diste lugar al pensamiento y ahí le diste lugar al diablo. En vez de rechazar ese pensamiento. Porque los hombres somos pasajeros. Dios es eterno. Y todo comienza en la mente. Un pecado de adulterio, de fornicación, se puede frenar desde la mente. Recuerda lo que dijo Jesús a los hombres que iban a apedrear a la mujer que fue sorprendida en pecado de adulterio. Según los estudiosos, la esencia del versículo dice: todo aquel que no lo haya deseado en su mente, que tire la primera piedra. Y todos tuvieron que irse de ahí, porque todos habían pecado al desearla con su mente. Si tú dejas que el pensamiento tome vuelo en tu mente, habrás perdido la batalla. Pero si tú reprendes el pensamiento con el poder del Espíritu Santo, con el nombre de Jesús y con la palabra de Dios, entonces tú ganarás la batalla. El apartarse de Dios se puede frenar. Cuando te viene la idea de que te vas de la iglesia porque no te gustó lo que dicen, lo que hacen, porque no te gustó la alabanza, pero es que tú no estás allí para que te gusten las cosas, tú estás allí para glorificar al Señor. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Tú estás allí para glorificar al Señor. Tú estás allí porque Dios te plantó allí, porque tiene propósitos contigo. Tiene propósitos para ti, para tu casa, para tu familia, para tu descendencia. Y a Él le plació ponerte en esa casa para llevarlos a cabo. Y entonces cuando tú te empiezas a mover a tu voluntad, entonces no tienes en cuenta el Dios que te llamó. Y estás tomando autoridad que no te corresponde. Y una de las formas, y mire,
Tanta gente que, ay, estoy desanimado, que no voy a la iglesia porque estoy desanimado, que no sirvo porque estoy desanimado, que no diezmo porque estoy desanimado, que no hago porque estoy... Para los hijos de Dios el desánimo no debe ser una opción. El desánimo es algo diabólico. Y una de las formas como renovamos nuestros pensamientos es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y creo que aquí vamos a parar. Y quiero que vaya conmigo a la escritura, al libro de Romanos. El capítulo 8, versículos 5 y 6. El libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Bueno, dice así, Romanos 8, capítulos 5 y 6. Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces eraremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Lo último, me lo repite por favor. Si pensamos en lo que desea la carne, ¿qué? Dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Entonces mira que acá lo dice claramente, si vivimos pensando en lo que la carne desea, quedaremos separados de Dios. Pero si vivimos pensando en lo que el Espíritu desea, tendremos vida y paz. ¿Qué dice acá? Romanos 8, 5 y 6. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Mira acá como dice, el que deja que el Espíritu controle su mente. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Una mente sana para qué? Para conquistar. Exacto. Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, ¿y dónde están los pensamientos? En la mente, en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿A dónde lleva la muerte? ¿Qué es lo que lleva a la muerte? Al infierno. Que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? Que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a la vida y a la paz. ¿Qué es lo que lleva a la vida? Permitir que el Espíritu de Dios nos controle la mente. Y ya que estamos hablando de la mente, espérate, mi amor. ¿Qué dice Proverbios? Que Proverbios 17, 22, así es el 22, dice que la mejor medicina es tener pensamientos felices. Que la mejor medicina es tener pensamientos felices. ¿Y qué son las cosas pecaminosas? Tantas cosas, el sexo ilícito, el dinero ilícito o no tanto ilícito, sino dejar las cosas de Dios por ganarte un peso, que no te puedes congregar porque tienes que trabajar cuando Dios suple tus necesidades, que no le puedes servir a Dios porque estás tan ocupado que no puedes tener en cuenta las cosas de Dios. Cuando no diezman, esas son las cosas ilícitas. El dinero, el amor al dinero, eso es pensar en cosas pecaminosas. Las amistades o relaciones incorrectas nos llevan a pensar en cosas pecaminosas. Amigos con derecho. Los malos negocios, tanta cosa que puede ocuparse en la mente que no es correcto. Y en nuestra vida está el Espíritu de Dios, si nuestra vida le pertenece, el Espíritu Santo implantará sus pensamientos en nosotros y nos ocuparemos de sus cosas, las cosas del Espíritu que nos llevan a la santidad, no solo en conducta y palabras, sino también en pensamientos que se albergan en cada momento en nuestra mente. Entonces quiero hacerte unas preguntas y aquí nos detenemos por instantes. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que, si tú analizaras tu día, las horas que permaneces despierto, qué es lo que impera en tu mente durante ese tiempo? ¿Qué es lo que más marca tu mente? ¿De qué está llena tu mente? ¿Qué es lo que gobierna tu mente?
¿Serán pensamientos que agraden a Dios? ¿Que lo glorifiquen? ¿O por el contrario, será que Dios no quisiera ni siquiera conocerlos porque son una ofensa para Él? Porque Dios conoce lo que pensamos. ¿Sabes? Pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos de duda, de incredulidad, de temor que van en contra de la fe que Dios ha implantado en nosotros y de lo que Él ha hablado a través de su palabra. Ni siquiera deberíamos permitirlos, ni siquiera deberíamos darles lugar, no deberíamos ni siquiera razonarlos, ya que incluso nuestros pensamientos deben glorificar y alabar a Dios. Y el Señor, conociendo nuestra condición, es por esto que nos pide que amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente y que nuestros pensamientos estén rendidos a Él. Y sabes, cuando aprendí esto, empecé a hacer una oración y esa oración la hago hasta el día de hoy. Y mi oración es: Señor, te rindo mi mente, mis pensamientos. Toma el control, Señor, toma posesión de mi mente, toma posesión de mis pensamientos, toma el control de mis pensamientos. Porque nuestros pensamientos y nuestra mente deben estar gobernados por el Espíritu de Dios, no por nuestra carne, no por Satanás, no por el mundo. Si tú dejas que la carne te controle la mente, te llevará a la muerte. Pero si tú dejas que el Espíritu de Dios controle tu mente, vivirás y vivirás en paz. Y si tú le permites a Dios renovar tu mente, entonces Él te dará a conocer su voluntad y entenderás que su voluntad para tu vida no es solamente buena y agradable, sino que es perfecta. ¿Sabes? He aprendido a hacer una oración y le digo al Señor: Señor, yo rindo mi voluntad a la tuya porque entiendo que la tuya es superior a la mía por cuanto es perfecta. Pero esto solo viene en un proceso, esto no sucederá de la noche a la mañana y muchos quieren hoy hacer el ejercicio y como mañana todavía no hay resultado, sueltan la tarea, sueltan la batalla y se desaniman. Pero sabes, te tengo una noticia: Satanás no suelta la tarea, Satanás no suelta la batalla, Satanás no se desanima. Y si tú no tomas la decisión de levantarte y luchar y tomar autoridad sobre tu mente y gobernarla y entregarla al gobierno del Espíritu de Dios, pues entonces se la estarás entregando al gobierno de Satanás y Satanás no te llevará a la vida, Satanás no te llevará a la vida eterna. Satanás no te ayudará a vivir la vida que a Dios le agrada y la vida que a ti te conviene vivir. Entonces hay que tomar una decisión y la decisión hay que tomarla hoy, hay que tomarla ya, hay que tomarla ahora y por muy fuerte que sea. Y el problema es que a veces nos falta disciplina, pero el tema de la lectura de la Biblia también es un tema espiritual porque Satanás, entendiendo que tu mente se renueva con la palabra de Dios, no va a querer que tú la leas. Y entonces por eso vienen pensamientos de que tengo pereza, es que quiero verme la novela, es que quiero salir, es que quiero dormir, es que... Pero hay que pelear la batalla, es una batalla, es una batalla. Y la batalla es tu mente, el campo de la batalla es tu mente. Yo te bendigo esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos entender lo vital de este tema, Señor. Y que este tema llegue a todos cuantos lo necesitan saber y necesitan entender, Señor. Que hay un campo de batalla y que el campo de batalla es su mente, Señor. Y que entonces nuestra mente debe estar rendida a ti para que tú, Señor, controles nuestra mente, gobiernes nuestros pensamientos, Señor, para que tú nos ayudes a vencer esta batalla. Padre, que nosotros podamos permitirte a ti, Señor, renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios para que entonces, Señor, podamos conocer tu voluntad que es buena, que es agradable y perfecta. Padre, si hoy nosotros decimos, es que no conozco la voluntad de Dios, es que no conozco los planes de Dios para mi vida, tal vez no hemos hecho la tarea de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento con tu bendita y gloriosa palabra. Padre, tu palabra dice que antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando vivíamos bajo la influencia de Satanás, entonces vivíamos con nuestra mente a su servicio, pero ahora tú nos rescataste, Señor, de la muerte, tú nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz, tú nos sacaste del dominio de Satanás y nos llevaste a tu reino, a tu dominio, Señor. Ahora nosotros vivimos bajo tu señorío. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, Señor, y ponemos en alto el escudo de la fe, Dios mío, y declaramos que todo dardo de fuego encendido
ardido, que ha venido sobre nuestra vida, nuestra mente, Señor, hoy se apaga por causa de la palabra de Dios, Señor. Hoy llevamos cautivos, prisioneros nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo para ser gobernados en nuestra mente por el Espíritu de Dios, Señor. Hoy entendemos que hay una batalla. Hoy entendemos que el campo de la batalla es nuestra mente. Hoy entendemos que no hay otra manera de librar esa batalla más que con la Biblia, la palabra de Dios implantada en nuestra mente y por el poder del Espíritu Santo. Hoy entendemos, Señor, que si dejamos el gobierno de nuestra mente a nuestra carne, a nuestros deseos o a Satanás, tal vez podamos morir, pero si le entregamos el gobierno de nuestra mente al Espíritu de Dios, viviremos. Entonces, en lo personal, yo, Espíritu Santo, te entrego el gobierno de mi mente, y creo que la palabra ha llegado al corazón de mis hermanos y ellos pueden decir conmigo esta noche: Espíritu de Dios, toma control de nuestra mente. Espíritu de Dios, vamos, dile conmigo: Espíritu de Dios, toma control de mi mente. Espíritu de Dios, toma control de mi mente. Espíritu de Dios, gobierna mis pensamientos. Espíritu de Dios, que yo pueda, conociendo la Escritura, someter al filtro de la palabra todo pensamiento que llegue a mi mente, que yo pueda tener en alto el escudo del afecto, todo dardo de fuego del encendido del maligno se apague, Señor. Por favor, Señor, porque está escrito, ya está hecho, ya está consumado, la obra fue terminada, y nosotros en nuestra mente podemos ser libres y estar sanos para conquistar, para poder vivir la vida victoriosa que tú nos has entregado. Señor, gracias, 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 gracias. Porque la tarea no la hacemos solos. Tú estás con nosotros. Tú nos das la fuerza, la capacidad, la habilidad, el poder, la unción sobrenatural, Dios mío, para salir adelante en toda esta batalla, Señor. Y ganaremos la batalla. Ganaremos la batalla, acabaremos la carrera, cruzaremos la meta y recibiremos la corona de vida que nos ha sido preparada porque amamos a Cristo y esperamos su venida. Padre, gracias. Gracias, vamos, dile conmigo: papá, gracias. Papá, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.